Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente en la entrevista con el Longino, conversando los temas que realmente le interesan a la comunidad. Diario El Longino, 21 años recorriendo Tarapacá. Estamos en www.diariolongino.cl y como siempre les digo, con nuestros medios amigos en alianza con diarioavisale.com y www.diarioancamos.com en la segunda región de Antofagasta. Hoy conversaremos de un tema que a mi juicio fue uno de los más vapuleados, uno de los más afectados en el periodo post-pandemia. Los resultados del CIMSE así lo indican. Hay niños, niñas que llegando a cuarto básico no saben leer todavía y hay una muy baja comprensión lectora. Tarapacá no ha sido la excepción en ese sentido a nivel nacional. Para eso conversamos con un profesor, doctorado en educación de la Universidad de Barcelona, es conocido acá en Iquique, ex Ceremi de Educación. Está con nosotros Nathan Olivos. Nathan, bienvenido a conversar aquí en la entrevista con el Longino. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar hoy día con ustedes acá en el diario El Longino. Bueno, vamos a lo que es. Si pudiéramos hacer un escáner hoy día, resumiendo, ¿cómo es el Estado desde una mirada de alguien que está en la academia, que conoce, que es profesor? ¿Cómo está la educación hoy día en Tarapacá? Bueno, yo creo que la educación en Chile está pasando por una crisis profunda, hace bastante rato. Y en particular en Tarapacá afecta de una manera mucho más fuerte. Tarapacá se ha caracterizado, lamentablemente, en estar siempre en cualquiera de las mediciones, siempre en los últimos lugares a nivel nacional. Lo cual es muy preocupante porque una región como la nuestra, yo siempre lo dije, incluso cuando estuve como autoridad, cuando estuvimos en la Seremía, siempre lo señalaba, que me sorprendía mucho la condición de Tarapacá en materia educacional, siendo que es una región que tiene recursos importantes, a diferencia de otras regiones que están mucho más afectadas económicamente, tienen mayor cantidad de problemas también con las distancias, en fin, con muchas situaciones, con el clima muchas veces. El clima, exacto, entonces Tarapacá no es una región que debería estar en esa condición. Y bueno, yo creo que causas hay muchas, y también yo creo que miradas de cómo solucionarlo también. Sí. Bueno, desde el Ministerio de Educación estuvo hace un tiempo atrás la actual Ceremi de Educación, Liliana Valenzuela, que hablaba del plan de reactivación educacional. Vamos a hablar, como conversábamos antes, mientras antes de salir al aire, conversábamos con Nathan, ponernos de acuerdo algunos términos, y queríamos conversar sobre el tema de la ley que tiene que ver con la ley TEA. Entonces, que también es un punto importante porque va a variar algunas cosas. Pero esta reactivación que se le quiere a la educación, y te quiero llevar directamente a los resultados del CIMSE, donde es preocupante que a nivel nacional niños de cuarto básico todavía no puedan leer de buena manera, o incluso, nos animamos a decir, que no saben leer. O sea, es tan grande la afectación que dejó el periodo de confinamiento que tuvimos con la pandemia. Bueno, siempre ha sido un tema, no solamente producto de la pandemia, que se agudizó, digamos, pero regularmente el proceso de lectoescritura en general es bastante eficiente en el país en general. Los resultados nunca han sido tan satisfactorios. Pero sin duda que la pandemia esto lo agudizó de una manera tremenda, porque los procesos de lectoescritura son procesos que se tienen que dar con una tutoría directa. Es mucho más difícil hacerlo online, con todos los problemas además que tiene esta situación. Yo soy muy pro tecnología, digamos, creo que ayuda mucho, facilita muchas cosas, pero hay procesos, hay situaciones que tú tienes que hacerlas dentro de un aula, con un profesor, con una tutoría directa, y una de ellas son estos procesos principalmente de lectoescritura. Creo que la situación es grave, Creo que ahí es donde las autoridades en general, el Estado en general, debería poner el mayor foco. ¿Por qué? Porque en las edades más tempranas de los niños es donde se generan las mayores brechas educacionales
y que se extienden a lo largo de toda la vida. ¿Ah? O sea, las brechas no están en abrir más espacios en las universidades, no está en generar mejores condiciones solamente en la educación superior, en la educación técnico-profesional, no, está en la educación parvularia, en los primeros años de escolaridad en la educación básica. Y ahí creo que desde hace mucho tiempo creo que no se ha puesto el foco fundamentalmente ahí. Pensemos solamente en las inversiones, o sea, la inversión que se hace en el ámbito universitario, en la educación superior, debe ser por lo menos 20 veces mayor a lo que se hace en educación básica o incluso en educación parvularia. Un dato, acá en la región y en general en el país, el déficit que hay, por ejemplo, en cuanto a jardines infantiles, es abismante, es tremendo. O sea, si tenemos déficit para la educación básica y media, con niños que no pueden estudiar, tuvimos el año pasado más de 1000 alumnos que no pudieron estudiar simplemente porque no había cupo disponible, digamos, en un establecimiento educacional. Si eso lo traspasamos a la educación parvularia, es mucho mayor el número, aumenta. Entonces, ahí es donde debería estar el foco, porque cuando tú tienes esos datos y después tú lo trasladas, por ejemplo, al CIMSE, que tú también lo mencionabas, que los CIMSE también han sido desastrosos, y cuando tú tienes las comparaciones, incluso en mediciones internacionales también, o sea, estamos pero lejísimos de los países de la OCDE. Entonces, tú dices, bueno, hay que invertir más, pero hay que invertir bien, porque aquí estamos invirtiendo mal, aquí hay una pirámide invertida, sí, cuando la pirámide debería ser una pirámide tal cual, donde en las bases se invierta mayores recursos. Volvamos al CINCE porque me llama la atención, y ya está haciendo un poquito de historia y la estadística que lleva. O sea, se dice, bueno, la pandemia afectó muchísimo, cosa que es cierto, efectivamente, no solo los procesos de los niños y niñas, adolescentes de la etapa de preescolar o de los primeros años de chance, sino también a alumnos de educación superior, técnico profesional. Pero los CIMSE en Tarapacá no han tenido muy buenos resultados previo a la pandemia, incluso con gobiernos del segundo gobierno del presidente Piñera, del expresidente Piñera, del segundo gobierno de la expresidenta Bachelet. O sea, Tarapacá tenía una constante. ¿Y por qué quiero hacer esta relación? Para llevarlo a lo que significa el cambio que va a tener ahora el sistema local de educación pública. O sea, es la solución, ya sea en términos de, como hablabas de inversión, en términos de inversión a la educación pública, esto devolvamos al Estado, pues te voy a llegar después a los profesores, esto es una rama que se va abriendo. Sí, va a ser así, el servicio local va a ayudar a que el sistema de enseñanza, la metodología, sin contar que en pandemia nadie, tecnológicamente hablando, estaba preparado para enfrentar un año pedagógico. O las mallas curriculares no consideraban la distancia para el proceso de educación. Para en matemáticas, para hacer, por ejemplo, una temática tan abstracta, necesita la presencialidad, creo yo, ¿no? Sin duda. Mira, lo que tú dices, yo soy bastante crítico y debo decir, quizás algo pesimista respecto de que la solución sean los servicios locales de educación. Porque en realidad cuando se crean los servicios locales de educación tiene otro sentido. Yo diría que tiene un sentido más administrativo, de sacar esto de las municipalidades y que lo administre el Estado. Eso pedagógicamente, curricularmente, evaluativamente o incluso los resultados no necesariamente va a tener un efecto, digamos, de que van a mejorar los resultados drásticamente. Yo creo que se puede hacer mejor inversión en los colegios, que eso sin duda coayuda, digamos, al proceso educativo, sin duda. Pero no es la solución. Aquí hay una cosa mucho más de fondo. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer y revisar hace mucho rato, si la última reforma o la última acción, el último proyecto que se hizo pensando en mejorar los niveles educativos fue el proyecto del Liceo Bicentenario, sí, que llevó adelante el presidente Piñera en su primer mandato. Es el gran proyecto que apunta a mejorar resultados y que tuvo resultados. O sea, tenemos el caso en la región, casos palpables y a lo largo de todo Chile. Fue un tremendo éxito. En los proyectos bicentenarios en términos de educación hubo muchos resultados positivos, otros no tuvieron tanto, por supuesto, y que hoy día ya están terminando esos procesos. Dejan de serlo los llamados colegios bicentenarios. Como el otro día salía en algunos medios, el tema de la Escuela Santa María Ganiquí, que esa
como que se le acaba la época de ser colegio bicentenario. Lo que pasa es que no termina en su periodo. De hecho, el gobierno actual extendió esto e incluso ahora está en un proceso de hacer un llamado para incrementar la cantidad de liceos bicentenarios. Pero tú no te puedes quedar solamente en ese proyecto. O sea, la educación es muy dinámica, entonces aquí tiene que haber una revisión, yo diría, mucho más profunda, por ejemplo, al currículum. El currículum educativo es un currículum que está a años luz y totalmente obsoleto respecto de países que están en una primera línea, digamos. Hablemos del caso de Finlandia, qué sé yo, Alemania y otros países, Japón, no sé. Por lo tanto, ahí yo creo que esa es la gran reforma que necesita Chile. O sea, tenemos que dejar de lado, porque cuando uno habla de, por ejemplo, los gobiernos, yo hablaría más del Estado en general, porque yo diría que la educación, yo siempre lo he pensado de esa manera, la educación tiene que extrapolar cualquier gobierno. O sea, tiene que estar fuera de cualquier gobierno, de cualquier ideología, porque la educación es la base de toda la sociedad. Entonces, creo que la mirada ha estado siempre apuntando a un plano más administrativo, al tema del lucro, al tema de cómo se administran los colegios, si más Estado o menos Estado. Y yo creo que no va por ahí la mirada, porque vemos que los resultados son paupérrimos, son pésimos. Entonces, la mirada tiene que estar en otro foco, en la parte educativa. En ese sentido, de ver lo administrativo, en términos del Ministerio de Educación, está la Superintendencia de Educación, para velar por la inversión adecuada de los recursos que se le otorgan a los colegios que tienen subvención, pero también está la Agencia de la Calidad, que también vela por la currícula, digamos, por lo que se está brindando a los niños, niñas y adolescentes. Y dentro de las seremías ministeriales también está el servicio, la Dirección de Educación Provinciales. Entonces, hay muchos estamentos, quizás, corrígeme si estoy equivocado, como que trabajan en cuerdas muy, muy paralelas, pero tampoco se entrecruzan para decir, bueno, de aquí para allá empecemos a cambiar, veamos cuáles son las modificaciones. Lo mencionaste, en algún momento hay muchas miradas desde el momento político que se está viviendo para decir, bueno, hay que ir para allá, hay que ir para acá. Lo hemos visto con el tema de y el respeto que debe haber a la persona cuando se identifica de otra manera. Entonces, creo que se apuntan no tanto a veces al proceso educativo, sino más a un proceso social dentro de la educación. ¿Estoy equivocado o es así? Sí, lo que pasa es que creo que, como digo, la mirada no ha estado centrada el foco no ha estado en lo educativo, ¿eh? Ha estado muy centrado, yo diría, como decía, en lo administrativo, quizás en poner un punto más ideológico frente al proceso educativo. Y yo creo que ese ha sido un tremendo error. Y cuando uno ve cualquier resultado de los últimos años, y como digo, no solamente los que vienen ahora producto de la pandemia, que son desastrosos, o sea, ya estamos hablando de niveles absolutamente pésimos en todo sentido, digamos. Pero creo que la mirada tiene que cambiar. Es difícil. En nuestro país, en ese sentido, siempre la educación ha sido muy política, por llamarlo de algún modo, digamos. Entonces creo que hay que cambiar esa mirada. A mí me encantaría, soñando un poco quizás que ocurriera, incluso como en algunos países que se han logrado poner de acuerdo, en que, por ejemplo, los docentes no hacen huelga, no hacen paro directamente, sino que hay otras medidas de negociación que permiten. ¿Por qué? Porque entendieron que un día que los alumnos estén sin clase es un daño tremendo que se le hace a ese alumnado, a esos niños, a esas familias. Y ya que mencionas el tema del profesorado, un gremio tan importante, que incluso muchos de ellos se les levantaba el pecho cuando hablaban de que eran los profesores normalistas, deben quedar muy pocos hoy día en ejercicio. Esa diferencia hoy día, cuando ellos, previo a las vacaciones de invierno, los chicos, niños y niñas han vuelto ahora, esta semana, están volviendo a reintegrarse a los colegios, y ya partimos con un paro. Y anunciaron medidas si no se les solucionan ciertos puntos, que tienen que ver con la deuda histórica, reconocimiento en otros términos, van a tomar más medidas de paralización. Desde un criterio muy, muy básico, si lo quieres, si en 20 años no le han dado una respuesta a la deuda histórica, en 48 horas difícilmente creo que se podrá. Más, cuando el presidente de la República indica que si no hay un acuerdo con el nuevo pacto tributario, no va a haber
no va a poder financiar este pago de la deuda histórica. ¿Cómo se encara desde el profesor? Digamos? Yo lo entiendo desde el punto humano, pero los niños son los que al final pagan el pato, los platos rotos de esta situación. Mira, ahí son varios, voy a tratar de ser muy, voy a tratar de resumirlo de la mejor manera, pero yo creo que hay varios temas ahí. Uno de ellos, así como te decía, me encantaría soñar un poco y que lográramos ponernos de acuerdo en que la educación es la base de todo y que es fundamental y que, por ejemplo, no se llevara a cabo ningún tipo de paralización para no afectar, digamos, el proceso educativo de los niños. También creo que, soñando con eso, creo que los profesores deberían tener un mejor rango, digamos, en muchos aspectos mejorar desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de las condiciones laborales. Mira, yo te voy a contar muy brevemente una experiencia que tuve personal. Yo estuve estudiando en el extranjero, estuve en Barcelona, en España, tuve la suerte de estar haciendo mi doctorado allá. Y resulta que me encontré, yo me acuerdo, me fui con uno de mis hijos que estaba en cuarto básico en ese momento. Ya está en la universidad, pero... y me tocó llevarlo a la escuela. Y me acuerdo el primer día de clase, por eso fue como un punto. Yo lo llevo a la escuela, paro de profesores. Yo dije, oye, pero estamos como en Chile, dije yo, aquí. Y resulta que, bueno, preguntando yo como profesor, le digo, ¿y por qué pararon, digamos, los profesores, digamos? No, lo que pasa es que ahora, como había una crisis profunda en ese momento, había una crisis económica muy grande en España, necesitaban abrir más espacio en las escuelas públicas, que allá en todo caso es casi el 85% de las escuelas son públicas. Y me dicen, ¿y qué es lo que pasa? Lo que están reclamando es que tenían 20 alumnos por sala y ahora los quieren subir a 25. Yo decía, pero... O sea, cuando yo les contaba, pero nosotros en Chile trabajamos con 45. Con 40, el promedio, entonces, 35. Pero me decían, ¿pero cómo lo hacen? Si eso es imposible, me decían. Entonces, por ejemplo, condiciones de ese tipo, creo que hacia allá hay que avanzar. En esa mirada hay que avanzar y en eso también estamos muy al debe. O sea, como digo, todo se ha centrado en el tema administrativo, si el lucro, que los sostenedores, siempre ha sido la parte administrativa. Todas las últimas reformas han apuntado a esa mirada. Y se ha dejado de lado, por ejemplo, estos aspectos de los profesores. Otra cosa importante, mira los horarios que tenían allá, que también era otra mirada. Y que también es parte de problemáticas que se dan en los colegios. Yo he sido director en varios colegios, he sido profesor, jefe de UTP, en fin, he pasado por todos los estamentos. Allá los horarios de clase, los niños ingresaban a las 8 de la mañana, perdón, a las 9 de la mañana. Tenían su primer bloque hasta las 10:30, como acá, eran 2 horas pedagógicas, pero luego tenían media hora en su primer recreo. Sí. Después ingresaban ellos a las 11 de la mañana hasta las 12:30, que tenían su segundo bloque, y luego de eso, ellos tenían su hora de almuerzo desde las 12:30 del día hasta las 3 de la tarde, donde tenían el último bloque de clase de 3 a 4:30. ¿Qué es lo que hacían los profesores en ese rato? Bueno, en la primera media hora obviamente tenían un espacio como para relajarse, los niños también, para despejarse completamente, digamos, y volver fresco al siguiente bloque. Y en la hora de almuerzo, el primer espacio, los profesores trabajaban, tenían reuniones, tenían coordinación, tenían espacio para revisar, para corregir, en fin, y luego tenían su espacio para almorzar y después volvían a su último bloque de clase. Entonces cuando uno dice, ¿esas son condiciones? Yo creo que sí, yo creo que esas son condiciones mucho más creo que mucho más importante y creo que hay que avanzar también en esa mirada. Pero ahora, en cuanto a la paralización, a mí me parece que hoy día, en las condiciones que estamos, con toda la crisis que se arrastró producto de la pandemia, creo que es absolutamente innecesario, improcedente, y creo que las directivas nacionales del Colegio de Profesores deberían decir, ok, busquemos otra forma, busquemos sentarnos en una mesa, discutir. Bueno, el ministro le dijo, sentémonos, conversémonos, pero sin paro. Exacto, porque creo que hoy día, o sea, uno dice, no, pero son 24 horas. 24 horas es mucho. O sea, cada día, como decía, cada hora que un estudiante está sin asistir a una sala de clase es un tiempo que genera
digamos, una merma, genera un daño en lo inmediato y a posterior. Tengo que recordar a la gente que estamos conversando con Nathan Olivos. Él es profesor, doctorado en educación de la Universidad de Barcelona, aquí en www.diariolongino.cl, en la entrevista con el Longino, conversando un tema tan importante como es la educación. Quiero llevarte a lo que habíamos conversado, y lo dije en la bajada, vamos a conversar sobre la ley TEA. Que tiene que ver con la inclusión de niños o niñas que tienen el trastorno de espectro autista. Muchos de estos chicos se les solía dar un cambio pedagógico o si estaban incluidos dentro de un colegio más o menos, era lo que estaban con el famoso PIE, que es el Programa de Integración Educativa. Hoy día cambia eso. O sea, todos los colegios tienen que estar por ley, bajo esta ley, recibiendo a los chicos, así haya 1, 2, 3 o todo el curso que tenga este trastorno. ¿Cómo lo ves? Como un análisis. Para mí, desde el desconocimiento, creo que puede ser favorable para los niños y de ponerlos en un entorno pese a sus dificultades que pueden tener. ¿Cuál es tu análisis en este sentido? Yo creo que se ha avanzado mucho. Creo que eso ha permitido poder realmente mostrar y trabajar, preparar profesionales para poder atender, digamos, todas las necesidades que tienen estos niños, que son múltiples, porque los trastornos específicos del aprendizaje son variados. Están los niños autistas, hay niños con síndrome de Down, en fin, o sea, hay una infinidad de situaciones que se deben atender hoy día en aulas normales, digamos. Aulas comunes. Aulas comunes, donde están, digamos, todos los niños, integrados en un mismo espacio educativo, donde tienen un mismo profesor, digamos. Pero yo creo que también ahí hay un tema importante. Yo creo que las subvenciones son escasas, porque hay condiciones que son y que requieren el apoyo de muchos profesionales, y muchas veces incluso por lo que tú puedes pagar, incluso por hora, en fin, es muy difícil conseguirlo. Sí. Entonces creo que ahí hay un primer punto. Ahora, se ha avanzado, pero lo que sorprende un poco, uno dice, bueno, se hace esta ley, digamos, TEA, para que, se pueda trabajar en todos los colegios, que estén todos obligados un poco a poder tener, porque hoy día el PIE es también voluntario, digamos. Tú dices es que quieres realmente tener un proyecto de integración que te involucra recibir algunos recursos extra, pero también tú puedes decir, no lo hago. Pero lo que sorprende un poco es que, por ejemplo, algunas escuelas especiales que atienden principalmente casos de trastornos específicos del aprendizaje, se les quite la subvención. Entonces uno dice, bueno, avanzo por un lado, pero estoy retrocediendo por otro. Porque hoy día las escuelas especiales atienden y de manera muy correcta a muchos niños que tienen esta condición. Y realmente estas escuelas se transforman en un soporte tremendo para estas familias. Sí. Entonces creo que ahí yo creo que tú no puedes retroceder en esos puntos. Porque si tú puedes hacer otras cosas. O sea, por ejemplo, si tú estás en desacuerdo y dices, no, mira, las escuelas especiales tienen estas problemáticas, bueno, quizás puedes fiscalizar de otra manera. O sea, hay que focalizar más. A lo mejor mayores exigencias, pero tú no puedes llegar y decir, no, voy a quitar, digamos, la subvención, entonces, porque esas escuelas especiales dicen, bueno, entonces tenemos que cerrar nosotros nuestras puertas, poner el candado por fuera y nos vamos. Claro. Y hoy día, cuando tú tienes un déficit además de vacantes, imagínate, para el general, para todos los alumnos, para todas las varias regiones que están con muchos de estos problemas, o sea, tú quitas más vacantes muchas veces. Entonces, yo creo que ahí el gobierno tiene que poner un foco distinto. Así es, pues, te lo pregunto porque es más común hoy día quizás que se cuente o que se vea a los niños, porque los programas educativos están dispuestos para eso, para ver cuándo y quién tiene mayor o menor problemas en el tema del aprendizaje. Y la inclusión hoy día... Es maravillosa el tema de la inclusión. Yo, como directora, a mí me correspondió en muchos momentos tener con distintas condiciones, distintas situaciones.
desde niños autistas, y niños con síndrome de Down, niños sordos, niños ciegos, o sea, es maravilloso. Y lo que aprenden las comunidades educativas con esos niños es maravilloso. Así que yo, como diría, yo más que retroceder en un punto, avanzar en otro, yo avanzaría en los 2 puntos, digamos. Sí, sí. Sobre todo porque que en algunos casos, bueno, los niños a veces en su inocencia pueden llegar a ser el bullying clásico, sin maldad, digamos. O sea, uno molestar a su compañera cuando hay un problema. Pero al mismo tiempo de ese crecimiento, de compartir con ellos, también se los hace un poquito más permeables a la empatía con el otro y lo hacen más cotidiano. Mira, los niños en general, yo diría que las situaciones... Porque claro, uno siempre tiende a pensar que hay más situaciones de bullying, yo creo que hoy día cada vez menos. Sí. Porque los niños son increíbles, ¿eh? Los niños son capaces de incorporar, tratan de integrarlos en muchos de los temas. Entonces yo diría que son más los puntos de integración que los puntos que por ahí salen, digamos, de bullying o de otras situaciones de ese tipo. Para los niños o niñas es como es un amigo más, una amiga más, es cotidiano para ellos, como te dije, son más permeables que los adultos a decir totalmente. Esto es parte del día a día, no tiene ninguna diferencia conmigo. Yo creo que los adultos, los papás, incluso quizás, no sé, los abuelos, a lo mejor tienen más aprensiones o tienen más dudas respecto de si los niños se podrán integrar o no, digamos, a los procesos educativos. Yo creo que lo hacen de manera espectacular. Y yo ahí, en eso también, creo que el trabajo que hacen los docentes en el aula, creo que también ha mejorado mucho. Porque yo me acuerdo cuando recién se partió este tema, que yo también lo habría partido de una manera distinta, porque creo que uno tiene que entregar también muchas herramientas. Sí. Cuando parte esto, parte así como, bueno, vamos a hacer esto, y muchos colegios vamos a incorporar proyectos de integración, y los profesores, muchos de ellos, en sus universidades, en su formación profesional, no habían tenido, no se habían educado, entonces fueron aprendiendo un poco la marcha. Hoy día eso ha cambiado mucho. Hay muchas capacitaciones en ese sentido, posgrados, en fin. Entonces creo que hoy día se ha ido avanzando. Entonces ha sido muy positivo. Yo creo que eso ha sido tremendamente positivo. Pero hay que ir por más, digamos. Hay que ir por más, y como lo dijiste tú, la educación va avanzando a pasos agigantados, va cambiando, muta. La tecnología hoy día, lo que fue hace 20 años atrás, hoy día no lo es. Ni comparación. Nata, muchísimas gracias por tu tiempo. Un tema interesantísimo que podríamos estar conversando el resto de la tarde. Hay muchos puntos. Y bueno, te dejo invitado para una próxima oportunidad y seguir avanzando en esto. Encantado. Oye, muchas gracias por la invitación. Y bueno, solamente decir que regionalmente hay que avanzar en la parte educativa, y un tema muy importante en las capacidades también de los establecimientos. Creo que ahí hay un punto también clave, y que el Estado chileno está un poco al debe. Los procesos son muy largos, son muy engorrosos, y creo que en esos temas uno no puede esperar tanto. Así es. Tenemos que pasar en el 2024, cuando pase todo el sistema educativo de Tarapacá al SLEP, como les dicen, Servicio Local de Educación. Servicio Local de Educación. Muchas gracias por tu compañía. Muchas gracias. Entonces, y a ustedes en su casa, donde estén, en la oficina, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, el canal de YouTube Longino TV, y siempre por www.diariolongino.cl con diarioavisale.com, diariongamos.com en la segunda región. Como hijo profesora y nieto de profesores, de profesores, abuelos normalistas, un saludo a todos ellos igual. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos pronto. Soy del norte, soy de la región, positivo y fácil de leer, preocupado de los más necesitados, de por ti.